La pregunta es, y a veces da mucha tristeza al hablar de esto, de por qué los pactos, dice la historia, los pactos se rompieron. Los pactos se rompieron en cuanto a la referencia, en cuanto a la historia de nuestra isla, la conquista de India o la encomienda elaborada por el rey para ese entonces, creada por la corona. Se dice que los pactos se rompieron y yo, como abogado de los tribunales de la República, y que existe mediante la ONU y mediante los tratados la defensa en cuanto a decir que los pactos se rompieron. No se rompió ningún pacto. Lo que hubo fue traición en cuanto a la encomienda. En cuanto a la encomienda se refiere, lo que hubo fue traición cuando Hernán Cortés tocó la cruz, dándole la señal de que mataran a los indios, de que mataran a nuestros aborígenes, a nuestros taínos, de que lo quemaran vivo, de que lo ahorcaran, porque representaban un peligro. Cuando se estableció un acuerdo mediante Anacaona, que la historia explica como ni taíno, como que Anacaona era una nitaína. Y cuando la Anacaona logra ser nitaína, mujer de sabiduría, que no sé no sé si su origen era de los naboríes, pero yo sé que era hija de Caonagua y que proviene de los canalingos. Por lo tanto, si Anacaona existiera en el día de hoy, dijéramos que fuera puertorriqueña, que provenía de los canalingos, era descendiente de los canalingos, que eran guerreros y que sabían pelear con el hacha, proveniente de Puerto Rico. Hago este breve paréntesis para explicar este concepto. Pero a lo que me refiero todavía es al hecho de sangre y que dice que los pactos se rompieron. Los taínos en ningún momento, como dijo Enriquillo en su juicio, rompieron los pactos, porque le permitieron el juicio a Enriquillo. Le permitieron el juicio para ellos ganarlo. Y Enriquillo abandonó formar parte de los españoles, porque además de la encomienda existía la matrícula de Segovia para ese entonces, donde el que renunciara a sus creencias y aceptara al Dios que ellos llamaban el Dios de ellos, justo, que lo es, pero no a la manera no a la manera que ellos, ni a la forma en que ellos se le presentaron a los taínos. Por eso Atuel dijo, arrojemos el oro al río, que ellos vienen por el oro. Cuando ellos no encuentren el oro, no podrán matarlo. Irán en busca del oro hacia el río. Pero como quiera, los pactos se rompieron. Los pactos se rompieron por parte de la corona. Debe quedar claro que si el presidente actual Luis Rodolfo Abinader hace el reclamo ante una corte internacional, ante la ONU, más la cultura se respeta y los taínos no eran salvajes. Existían grupos salvajes que los propios taínos controlaban, que comían humanos. No recuerdo el nombre en este instante, pero sé que comían humanos, habían consumidores de humanos que comían carne humana. Pero los taínos no. Los taínos comían generalmente aves y pescado. Y lo consideraron salvaje, por lo tanto dijeron que habían que eliminarlo porque podían representar un problema. Más
Los taínos, Anacaona firmó el acuerdo, lo recibieron con los mejores cantos, porque para ello eran semíes. Miren el caso. Cuando ellos vieron las embarcaciones, los taínos, como desconocían a esta gente, lo miraron como dioses que vinieron a salvarlo, que vinieron a ayudarlo, e hicieron un acuerdo con ellos. Y ellos sabían la manipulación que estaban haciendo en el tributo, las grandes riquezas que Anacaona le ofrecía como parte del pacto, como parte del acuerdo que ellos establecieron. Pero el acuerdo no se rompió por parte de los taínos. El acuerdo no se rompió por parte de los taínos. El acuerdo se rompió por parte de los españoles, por parte del rey actual, por parte de la corona. Por eso hay que pagar. Y hay un texto que yo escribí, un poema que dice: aquel día la yuca, los niños preguntaron. Aquel día los niños preguntaron por qué la yuca no le había sido extraído el almidón. Los que saben de historia y los grandes historiadores saben a qué me refiero. Por eso lo dejaré esta frase entre comillas para que los estudiantes del nivel secundario y del nivel primario en República Dominicana puedan investigar y estudiar el hecho. Es un texto que escribí que dice, un poema que dice: ¿por qué la yuca aquella noche no le había sido extraído el almidón? Muchos de los niños se preguntaron. Y se preguntaron por qué su madre lo ahorcaba. Muchos niños se preguntaron por qué su madre lo ahorcaron esa noche. ¿Por qué sus madres y sus padres lo envenenaron esa noche? Para ellos luego envenenarse, para no correr el riesgo de la gran matanza que estableció la corona. Por eso existen las leyes y existe el derecho. Y a la luz de los años, que no hay prescripción para tal salvajismo, para tal maltrato. Por eso Atuel dijo, por eso lo dijo Atuel. Cuando se acercó uno de los obispos, diríamos, en el juicio, y le dice, o de los encomendadores, vamos a decirlo así, que no era un obispo, para no hacer referencia a la iglesia, porque la iglesia católica actual no es la iglesia de aquel día, de aquel entonces. La iglesia es más humanista ahora. Pero cuando se le hizo el juicio a Atuel, cacique cubano, que también era un taíno, por eso yo digo, nosotros casi somos lo mismo. En cuanto a la configuración genética, los puertorriqueños, los cubanos, los venezolanos de las personas de Valladolid, somos lo mismo, tenemos el mismo origen, porque éramos taínos. Los taínos fue un pueblo grande que creció. Pero cuando le preguntó a Atuel, cacique cubano, cuando le pregunta que si prefería, si él renunciaba a su creencia y creía en Dios, iba a estar en la gloria, mas de lo contrario, iba al infierno. Y él dijo, ¿cuál es su Dios en el juicio? ¿Cómo es su Dios? ¿Se parece a ustedes? Y le respondió, sí. Y pues si se parece a ustedes, yo prefiero morir. Si se parece a ustedes, yo prefiero estar en el infierno junto a mis hijos, junto a mis descendientes. Yo prefiero estar junto con ellos y no estar con ese Dios del cual ustedes hablan. Con eso concluyo y queda abierta
y queda abierto este mensaje para la humanidad, porque tenemos la herencia, nuestra herencia cultural. Nuestro rostro lo indica, esa forma, la herencia del africano. En mi rostro se puede percibir, en mis rasgos, los genes de los taínos que no fueron extinguidos en su totalidad. Inclusive algunas, creo que una hija de Anacaona se llegó a casar con un gran literato español, de los primeros escritores. Por eso hay que estudiar las historias de Indias, que no eran ningunos indios, ni mucho menos cobarde. Cuando se utiliza el término de cobardía, atribuyéndoselo a pendejo o a tonto, o que no nos van a engañar con un espejito, como engañaron a los indios. Los indígenas fueron más valientes que los dominicanos actuales. Los taínos, nuestros taínos fueron más valientes que muchos dominicanos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ellos se levantaron en lucha. La lucha de Enriquillo no cesó durante 4 años, durante más de 4 años, luchando en la sierra de Bauruco para defender su honor y para defender a los taínos, y renunció al juicio y se marchó junto a los suyos a la sierra de Bauruco, y allí gobernó por varios años, a pesar del gran poderío del ejército español.